sucesión de casualidades que terminó con una tragedia. Esperemos que termine todo bien. Pero es un espanto lo que ocurrió. Hubo tormentas. Sí, yo les cuento lluvias, que en Mendoza, lo contaba lluvia con la productora, en Mendoza tiene la particularidad de que en las calles tiene las famosas acequias. Acequias. Antiguamente allí circulaba el vino o era el agua al deshielo. En las épocas peores de crecida del río Mendoza, la cantidad de agua que bajaba de la montaña se distribuían las acequias. Pero entre departamento y departamento o entre partido y partido, por ejemplo, San Isidro, Vicente López, hay un zanjón que es, por ejemplo, de esa pared hasta la otra pared, donde va un caudal de agua importante. ¿No? Sí, en Godoy Cruz. Y eso cuando llueve se llena. Crece. Es una correntada, una correntada tremenda. Y hay barrios al lado, sobre todo Barrio Suárez, que es el que vas a contar, que es en la zona de Godoy Cruz, que está al lado del Pedemonte. El Pedemonte mendocino es la cordillera, el Pedemonte y el Ripio. Y ahí va directamente el agua. Un nene de 5 años cayó en una sequía en medio de esta tormenta, de esta agua que baja con mucha fuerza. Su hermanito de 13 no dudó y se arrojó en el Noti, para sacarlo. El nene lo sacó, el de 13 salvó a su hermano, pero era tan violenta la correntada que el nene de 13 fue arrastrado. Esto generó una desesperación por sacar ahora al chico de 13 años. Primero el de 13 sacó al de 5. Una de las rescatistas que se tiró es una chica, Antonella. Vamos a hablar ahora. Antonella es hija de un bombero y logró sacar al nene de 13. El nene de 13 fue asistido, fue llevado rápidamente a un hospital, pero lamentablemente tragó demasiada agua. ¿Tuvo mucho tiempo, Paulo? Tuvo mucho tiempo. Tiene mucha fuerza ese lugar. Está... 10 minutos. Sí, un montón. 10 minutos bajo el agua, es un montón, es muchísimo. Y se hace un remolino porque hay mucho ripio abajo, mucha piedra que trae la lluvia que cae de la montaña. Como es tan seco, es piedra y eso genera una correntada extraña. Bueno, lo pudieron sacar al nene, pero había perdido el conocimiento. Le hicieron RCP, lo reanimaron, lo llevaron de urgencia a un hospital. Al Noti, al materno. Sí, donde quedó internado, en el Noti, ¿no? Humberto, el hospital de niños más importante de Mendoza, que estamos viendo aquí. Lamentablemente está grave, Esperemos que se salve. Hay un acompañamiento de toda la sociedad, un trabajo feroz de los médicos para tratar de salvar la vida. Asfixia por inmersión fue la calificación, en realidad el primer análisis que hicieron de los daños que tenía la criatura. Está con vida, está grave, hay todo un acompañamiento de toda la sociedad mendocina esperando que se salve este chico de 13 años, que repito, el comienzo. Un nene de 5, su hermanito, cae al agua, en estas condiciones que escribía Roberto. El nene se tira, el de 13, saca al hermano, pero no puede evitar que la corriente lo arrastre. Obviamente empieza a tragar agua, estuvo unos cuantos minutos, hasta 10 minutos, es sacado. La hija de un bombero le hace RCP, lo reaniman al nene, lo llevan al Hospital Noti, el materno infantil de Mendoza, en donde están haciendo todo lo posible por salvarle la vida a este chico. Bien, vamos a escuchar un video de Antonella, la rescatista, esta mujer es la hija de un bombero, de Mendoza, que se jugó para salvarlo. Sí, escuchamos a Antonella a ver qué nos cuenta. Bueno, yo justo esa misma noche estaba acá en mi casa, la verdad que sí, llovió bastante en Mendoza e incluso acá en el departamento de Godoy Cruz, cayó bastante piedra, granizo, y el agua en la calle venía con mucha fuerza, era básicamente como un zanjón, no se veían las acequias, o sea, no se diferenciaba el cordón, y empecé a escuchar muchos gritos desesperados. Pensamos en un momento que había sido un accidente en auto, y cuando nos arrimamos a la esquina, que era justo acá a la vuelta de mi casa, una vecina me comenta que había un nene bajo el puente. El puente incluso era con doble, digamos, de 2 veredas, entonces era mucho más largo el trayecto que un puente de vereda común. Los mismos vecinos empezaron a romper el puente con herramientas, o sea, con hachas, y fue rapidísimo cómo lograron sacar el puente de la misma desesperación. Pero sí, se fueron 10 minutos aproximadamente donde Jair estuvo bajo el agua. Los vecinos empezaron a poner con madera
metros antes, como para cortar un poco lo que era el caudal de agua y frenar justamente, para poder ingresar a lo que era abajo del puente. Venía con muchísima fuerza. Así que, bueno, cuando logran justamente romper el puente, sacan al nene y automáticamente nada, ni la pensé, tengo cursos de RCP, entonces, bueno, dije, es el momento. Había justo un vecino también de acá de la esquina, que es Andrés, si no me equivoco, que es un enfermero. Así que, bueno, ambos nos pusimos a hacer RCP y íbamos cambiando. Fueron aproximadamente 25 minutos de RCP hasta que llegara bomberos de Godoy Cruz, bomberos de Cuartel Central, los móviles de la policía, las ambulancias, etcétera. Así que nada, ahí después se agrandó mucho más lo que es la cadena de vida, porque nos íbamos rotando con el personal de policías, personal de los bomberos, pero no paramos ni un segundo. Cuando dicen un zanjón, les cuento que... Es la sequía, ¿no? Yo decía, la chica obviamente no lo saca, es la que le hace RCP, participa del rescate. La sequía tendrá 70 de diámetro y tiene una profundidad de casi un metro y medio. Sí. Cuando se habla de un zanjón ya es más grande porque es el cruce de una calle, como decía allí Antonella, 2 veredas, que es cierto, que está todo bajo tierra, o sea, bajo cemento. Ahí tenés que romper con pico y pala porque se hace como... al nene lo tragó. Y te lleva hacia abajo, te chupa hacia abajo. Como un canal con techo, como un caño, digamos. Y después te distribuye. Al nene lo tragó eso. Es como, ¿viste el drenaje de acá del río? Más o menos, bueno, todo eso... La fuerza que habrá hecho, por eso el estado en el que está, ¿no? La fuerza que le habrá hecho para agarrarse, para sobrevivir. Claro. Esos 10 minutos de, sin respirar, de sacar agua. Y además toda esa fuerza que hace el agua cuando va directamente al río Mendoza, que está todo en bajada. Hay que decir que la pendiente de Mendoza va directo hacia el río Mendoza y se utiliza muchas veces para regar. Este chico estaba le llamamos sifón nosotros allá. Es como un sifón. Allí antiguamente habían compuertas que era justamente para evitar las inundaciones. Pero es que lo que ha pasado en Mendoza ha crecido tanto en cuanto a... Ha crecido mucho en cuanto a los barrios que están cerca de los cerros. Entonces se ha achicado también el caudal de agua que cae. Qué desesperación. Sí, eso es. Muy bien, tenemos a Fernando Sáenz, el bombero. Hola Fernando, buen día, ¿cómo te va? Y el papá de Antonella, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, chicos. Buen día a la mesa, a la audiencia. Gustazo saludarte y por empezar felicitarte por tu hija también, ¿eh? Imagínate, doble orgullo. La hija haciendo las maniobras de RCP y bueno, y la función de bombero voluntario acá en la provincia de Mendoza. Bueno, contanos cómo fue el accidente realmente, ¿no? Trataba yo de explicarle cómo es la sequía en Mendoza y los zanjones, pero vos sabés muy bien cómo explicarlo mejor. Sí, bueno, Mendoza tiene una particularidad y una característica, que esto viene de la época de los huarpes, que como conducían el agua para el agua de piel, el agua de montaña, sí, para los cultivos. Sí. Y bueno, nosotros hemos seguido con esa cultura y es como más o menos explicaban ustedes, son pequeños canales, esto está en la puerta de tu casa, a 5 o 7 metros de la puerta, y todas conducen agua justamente con muchas funciones. En este caso, en la zona urbana es para alimentar o abastecer el hecho de... El riego. El arbolado público que tenemos en el río Mendoza. Claro. Después agua sigue su curso a los distintos canales para dividirla a los riegos de campo de cultivos, ¿entiendes? Sí, y lo contamos, la fuerza con la que ha caído el agua, porque se esperaba siempre para esta época el agua de hielo, que depende de la nevada anterior, pero la caída de lluvia fue impresionante. Tal cual. Sí, venimos con 3 situaciones bastante complejas. Una mujer, tenemos muchos puentes que pasan por los canales ya más grandes que las acequias, mucho más grandes, donde evidentemente hay una femenina que la estamos buscando desde fines de diciembre, que no la podemos encontrar. Hacen 15 días también en un cauce de nuestra jurisdicción habían 2 personas de condición de calle viviendo debajo de un puente. También hubo una lluvia muy parecida a la del día sábado y los arrastró el agua. A esas 2 personas, gracias a Dios, se las pudo rescatar con vida, ¿no? Y ahora esta situación, con estos 2 pequeños, lamentablemente de 5 añitos que cae, y bueno, el hermanito que se tira para rescatarlo, logra el cometido, pero dicen que era tan fuerte el caudal que lamentablemente tiene que haber perdido pie adentro de esa sequía, y bueno, queda calzado debajo del puente, que es el puente de la entrada de un vehículo a una cochera, ¿se entiende? Claro, es eso, te quedas atrapado porque
las famosas películas cuando vas subiendo el agua y el agua te llega hasta el cuello y no tenés cómo salir, bueno, se hace como un cajón. Se quedó atascado quizás por la cantidad de ripio que ha arrastrado también la tormenta, ¿no? Porque se arrastra mucho ripio. Hay tantos factores que todo el mundo llamaba al 911 y se estaba produciendo en ese momento una tormenta, una gran tormenta en el Gran Mendoza. Entonces toda la frecuencia del 911 estaba saturada las llamadas. Y bueno, gracias a Dios mi nena en ese momento me llama y me dice, papá, activá la dotación, con este conocimiento, ¿no? de tener un familiar bombero. Entonces salen los chicos, la dotación de turno de esa noche, y la desesperación era localizar al pequeño, hasta que lo logran ubicar debajo de un puente calzado. Es un nene de 13 años, pero tiene un porte prácticamente de adulto, bastante robusta su contextura, y ahí es donde lamentablemente queda calzado debajo del puente. Fernando, es impresionante cómo escuchás, cómo tu hija le pudiste trasladar esta pasión, digo, el poder ayudar a otro que en el medio de la desesperación te llama. Contame vos cómo recibís ese llamado y ante esta situación, ¿qué es lo primero como...? Sí, mira, ahí ella me llama y yo escuchaba mucho ruido detrás, muchísimo ruido. Hija adolescente, y yo digo, papá, venime a buscar a las 5:30 a tal boliche, que es la típica de tener hijos adolescentes, ¿no? Sí. Claro. Y me dice, ¿dónde estás? No, le digo, estoy en una reunión con unos chicos que hacía un año que no nos juntábamos, unos compañeros de travesías, de punto por 4, entonces me dice, mirá, nos ha pasado esta situación. Le digo, mirá, ¿lo han localizado? No. Le digo, vamos a cortar, yo voy a activar la dotación, pero lo primordial de esto es, vos sabés la cadena de vida, tener los cursos encima. El hecho es, se encuentra el menor, automáticamente por el tiempo transcurrido es obviamente el inicio del manejo de las maniobras de RCP. En ese momento empieza todo el mundo ya una desesperación total y dice, le ven una mano. O sea que ya lo habían localizado debajo de, imagínate, una manzana de 100 metros a de tener 20 casas, 25 casas, son 20, 25 puentes de entrada de vehículos. Claro. En uno de esos puentes lo logran localizar, ven una mano, comienzan a romper, ahí yo corto con ella, activamos la dotación del cuartín, que sale, se demoraron 6 minutos más o menos a la llegada, y bueno, imagínate el placer de que todo el mundo después me llamaba y me decía, mirá, nosotros llegamos al lugar y la que estaba haciendo la maniobra era tu hija, ¿no? Que hace unos meses atrás, porque ella trabaja en una empresa de turismo, había revalidado el diploma del manejo de RCP. Qué importante, Fernando. El viernes hablábamos de eso justamente, ¿no? Sí. Yo estoy buscando una foto de la puerta de la casa de mi vieja para que veamos cómo es el pueblo. Lo que estás contando, Fernando, es un milagro, ¿no? De ver de repente la mano y saber que, bueno, ahí está, ¿no? Sí, sabés que hay muchas veces que los factores, lamentablemente el sistema de bomberos siempre trabajamos con desgracia, nunca vamos a un festejo ni nada por el estilo, ¿no? Y donde se juntan un montón de factores que todos esos factores juegan en contra. Hoy en día, o esta noche, o sea, esa noche fatídica, se juntaron varios factores a favor. Fernando, mira, mientras vos hablas, estamos viendo el Sanjón, porque le contamos aquí a todos los que viven en Buenos Aires. Canal. Para nosotros, un Sanjón es un canal, pero ese Sanjón tiene mayor cantidad de agua, mayor caudal. La acequia, que es donde se quedó atascado el chiquito, es un puente que divide la calle de la vereda, y entre medio hay una línea, que es justamente la zanja, la acequia, que tiene puentes para que vos puedas ingresar tu vehículo a tu garage. Allí esto se desbordó, eso es en el barrio Suárez, ¿no? Sí, claro. El barrio Suárez de Godoy Cruz, exactamente. Claro. Cuando se desborda esto, el agua empieza a salir hacia afuera y acompaña todo el ripio que atrae o que arrastra del pedemonte. Se pierden los límites también, no sabes bien dónde no sabes dónde pisar. Cuando hay una tormenta como la que nos cuenta Fernando, que cayó en Mendoza, que de hecho se taponó todo, y mirá que Mendoza tiene muy buena drenaje hídrica, mirá que es buenísimo el sistema pluvial que tienen. Imagínate, los huarpes, los famosos acueductos. Lo que vos estás mostrando en este momento es la ambulancia donde lleva al pequeño, custodiado por la policía. Y el canal que se ve es el canal Fría, que es un derivador del pedemonte mendocino, ¿sí? de la precordillera, por llamarlo de alguna manera. Ya en este caso había pasado la tormenta. Y fíjate qué limpio que se ve el canal, porque está bastante limpio, pero es por la fuerza del arrastre del agua que ha llevado en ese momento. Sí, y hay que decir también que cuando cae agua y se tapona todas las calles, como decís vos, las acequias, además entre la basura que hay,
la caída de hojas, el ripio, se hace un tapón. Entonces, dentro las acequias no dan tiempo a drenar y es cuando se produce este efecto. Si funcionalice todo, si la gente no tirase tanta basura y demás, que vos sabés, Fernando, que es así. Y muchas veces es responsabilidad también de la gente. Si la gente fuese un poco más responsable. Mirá que el mendocino es muy limpio, posta, no porque sea de allá, pero somos de cuidar bien las veredas y todo. Claro. Pero cuando se tira mucha basura o se junta, sobre todo en zonas como esta, el tapón se produce por la basura. Si no, andaría el agua perfecto. Llegaría a los zanjones, a los grandes. Sí, sí. A pesar de que lo estás recalcando vos, tenemos una buena cultura con este tema del agua y lo demás. Pero bueno, sí, lamentablemente cuando arrastra de todo. El otro día estábamos buscando a las personas hasta que se había llevado el agua y te encontrás con colchones, con camas, cubiertas de vehículos que las descartan a estos canales, claro, ¿no? Que la gente las tira. Después viene el municipio y tiene que limpiar. Ahora, Fernando, viste que los bomberos se especializan de acuerdo a la zona a los desafíos que tienen. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo te preparás vos, tu hija? ¿Cómo se prepara todo en general el bombero en Mendoza? Porque tienen diferentes cuestiones que afrontar. Una es esto de las corrientes, de las acequias, de los canales. Es un tema muy difícil porque eso no se puede practicar. No puedes ir en una lluvia, una tormenta y tirarte a ver si sabes cómo rescatar. Son cuestiones más de temperamento y de carácter propio. Bien, mira, me estás dando mucha letra y la verdad que es bonito hablarlo de esto porque nosotros, cada provincia tiene una federación que nuclea a los bomberos voluntarios. Esa federación se rige por un Consejo Nacional de Bomberos y una Academia Nacional de Bomberos, donde evidentemente uno se va perfeccionando, revalidando, profesionalizando, ¿no? Con el tema el tema de los rescates acuáticos es muy complejo porque, como decís vos, no vas a esperar una tormenta para hacer la práctica. No podés, pero correcto. Bueno, tenemos muchos ríos y arroyos acá en Mendoza, donde evidentemente sí se practica en un día convencional para estar preparado para estas cuestiones, ¿no? Bien. El Gran Mendoza es una urbe que estamos hablando prácticamente de 2 millones de habitantes, donde evidentemente el cuartel, todo aquel cuartel del Gran Mendoza y sus alrededores, estamos todos abocados a lo mismo, si no tenemos una especialización específica. Muchísimas gracias, y te felicitamos también por el trabajo tuyo y de tu hija. Abrazo grande. Nuestros compañeros de producción se comunicaron con el hospital, el nene sigue internado en terapia intensiva en estado crítico. Lamentablemente esperemos que se salve, Bien. De 13 años.